Hermanos, este es su hermano en Cristo, Reverendo Gabino Quiñones. En esta tarde estamos aquí para predicarle el mensaje acerca de la venida del Hijo del Hombre. Con el tema, mis hermanos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oremos al Señor para que Dios nos dé la palabra. Padre Santo y Señor nuestro, en esta hora, Señor, vengo a ti, mi Dios, en ruego, que ponga en mis labios la palabra, Señor, que he de compartir en esta tarde con todos mis hermanos y amigos oyentes. Señor, le ruego a mi Dios que sea usted el que hable a través de mis labios, Padre amado, y que me dirija con su Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Dios le bendiga nuevamente, y en esta tarde vamos a estar disertando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios. Es como dice la palabra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en esta tarde vamos a estar dentro de esta Biblia, y usted prepare su Biblia para que usted compruebe las palabras de las cuales estoy hablando. Dice así en el capítulo 24 de Mateo y versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel tiempo, mis hermanos, estaba la tierra corrompida con la humanidad. Y Dios que lo creó, mis hermanos, podemos encontrarlo en el capítulo 6 del versículo, alabado sea Dios, capítulo 6 del libro de Génesis. Amén. Encontramos la Sagrada Escritura donde nos narran la historia de aquel tiempo, del primer juicio que Dios trajo sobre la tierra, sobre la humanidad en general. Aquí, mis hermanos, encontramos, vamos a leer para que puedan estar atentos. Aconteció que cuando comenzaron los hijos a multiplicarse, los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Quiere decir, escogiendo la más hermosa, la más bonita. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente
él es carne, mas, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué Dios dice que 120 años? Porque ese fue el tiempo que tomó Noé en construir el arca. Y seguimos y dice, gloria a Dios, en aquel, y había, amén, había gigantes en la tierra en aquel tiempo, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres, hombres muy mencionados, fuertes. Y seguimos, dice, escúchame bien, amigo y hermano que me está escuchando, ¿qué dijo Dios? Que fue quien creó al hombre y a todo lo que existe en la tierra. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente al mal. Tenían un corazón ya contaminado cuando se siguieron multiplicando los hombres en la tierra. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Jehová se arrepiente, mis hermanos. Se arrepiente de haber hecho el hombre. Cuando Dios se arrepiente de haber hecho el hombre, era porque la corrupción que había sobre la tierra con el hombre que él había creado era demasiado, gloria a Dios. El pecado que había. Y Dios se desagradó totalmente, que determinó de raer de la tierra a todo ser viviente. Todo aquel que tenía espíritu de vida en su nariz fue raído de la tierra. Pero encontró a un hombre que era justo y caminó con Dios. Se llama Noé. A este varón llamó a Dios para que construyese un arca, y especificó quién se iría a salvar en esa arca. Dijo, para que te salve tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Se salvarán en esa arca, y las bestias y animales que yo ordene. Pero Noé no construyó inmediatamente el arca como él creía o como él pensaba, sino que Dios le dio a él las medidas de ese arca. ¿Cómo habría de ser? ¿Dónde llevaría la puerta? ¿De cuántos pisos? ¿De qué medida? La medida del largo de esa arca es 300 codos.
y de ancho 50 codos, de altura 30 codos, y tenía 3 pisos con apartamento. Ahí dentro le ordenó Dios que almacenara comida para él y los animales que estarían con él dentro de ese arca. Porque Dios, cuando hace un plan, lo hace perfecto. Porque irían a estar unos cuantos días sobre las aguas. Y comenzó Noé a la construcción del arca. Y yo estoy seguro que cada martillazo que daba en ese arca era un aviso a aquella humanidad que estaba corrupta y pecaminosa. Pero mire, en aquel tiempo no llovía. Esto no lo dice la Biblia, pero lo pienso yo. Muchos dirían, ¿cómo ese hombre está construyendo un barco en lo seco cuando no ha llovido nunca? Pero como Dios sabe todas las cosas, aquel varón justo, temeroso de Dios, recibió el mensaje de Dios y comenzó a obedecer la orden que él le había dado. Y continuó trabajando, porque aquel tiempo, mis hermanos, había que vivir por fe. Ese varón tenía fe, aunque no estaba escrito aquí, porque no llovía, solamente un vapor que subía de la tierra rociaba a toda la tierra, pero Dios no había mandado lluvia todavía en ese tiempo. Y entonces se continuó, amén, la construcción de ese arca. Alabado sea Dios. Y dice, gloria a Dios, que, amén, gloria al Señor, se echó en la construcción, tardó 120 años. Por eso Dios le dijo, la vida del hombre serán 120 años, porque era el tiempo que iba a tener el hombre en la tierra en aquel tiempo. Amén, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y en aquel tiempo, mis hermanos, no llovía. Gloria al Señor. Pero el vapor de la tierra rociaba, amén, la tierra toda. Gloria al Dios Altísimo. Y gloria a Jesús. El pueblo, aunque estaba mirando, amén, gloria al Señor, la construcción de aquel arca, continuaban, mis hermanos, continuaban en el pecado y la violencia que desagradó a Dios. Pero Dios dijo, yo voy a traer de la tierra al hombre que ha creado y a las bestias y las aves del cielo y los reptiles, todo lo que tiene espíritu de vida será traído de la tierra, morirá. Ese juicio aconteció
en la primera generación, pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento encontramos el recordatorio de ese tiempo. Mis hermanos, el recordatorio de el juicio que Dios trajo sobre la faz de la tierra. Noé obedeció, porque era un hombre justo y obediente a Dios. Hay que obedecer a Dios y a su palabra para que podamos escapar, porque viene el juicio para la tierra también. Y estamos cerca de ese juicio. Mis hermanos, y en aquel tiempo se construyó un arca donde fueron salvas 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus 3 esposas fueron salvas, y Dios lo dijo bien claro, donde serán salvas tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. En aquel tiempo había una generación de mucha gente, pero todos estaban corrompidos. Solo Noé encontró gracia delante de los ojos de Jehová Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica, como hizo este varón. El varón, aunque nunca había visto lluvia sobre la tierra, Dios dijo: yo voy a hacer llover sobre la tierra. Y él creyó esa palabra, y hay que creerle la voz y la palabra de Dios para nosotros poder recibir bendición. Tenemos ahora, mis hermanos, que en aquel tiempo, en el capítulo 7, encontramos cuando ya Noé termina el arca y entra el diluvio. Y entonces, el día en que Noé entra al arca con su esposa, sus hijos y su esposa, comenzó el diluvio. Pero Noé no fue quien cerró la puerta, mis hermanos y mis amigos que me escuchan. No fue Noé quien cerró la puerta la cerró Dios. Porque donde Dios cierra, nadie abre. Y donde Dios abre puerta, nadie cierra. Dios fue quien cerró la puerta. Por eso compara la venida del Hijo del Hombre como en aquellos tiempos de Noé. Aquella gente, mis hermanos, estaban oyendo a Noé, porque estoy seguro que Noé le declaraba lo que Dios le había dicho que hiciera y lo que él estaba haciendo. Pero el pecado ciega. El pecado no te deja ver la verdad. Aquella gente continuaron en su deleite, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, fiestando, sin hacer caso de el mensaje que Dios le había dado a aquel varón. Por 120 años, mis hermanos, largo tiempo. Por 120 años estuvo este varón construyendo esa arca. Y
el pueblo, la humanidad, estuvo 120 años oyendo el mensaje de que se construía un arca porque venía un diluvio. Pero como no habían visto lluvia, lo echaron a menos. No creyeron la verdad, que es la palabra de Dios. Pero aquel varón creyó y obedeció la orden de Dios. En este tiempo, también, mis hermanos, viene un juicio para la tierra, para toda la humanidad. Viene un juicio. Y en aquel tiempo era un arca construida por un hombre que Dios escogió justo. En esta vez, la puerta es Jesucristo. Vengo Dios. Jesucristo es la puerta por donde hay que entrar para escapar del juicio que viene sobre esta tierra. Pero para eso, mis hermanos, tienes que por fe ahora creer en lo que dice en esta sagrada escritura acerca de Jesucristo. Porque no hay otra entrada. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Claramente dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo hablando le expresa estas palabras, y es porque tú y yo entramos al cielo por esa puerta que es Jesucristo. Si a este tiempo llevas cuántos años escuchando el mensaje del arrepentimiento y el aceptar a Jesucristo como Salvador y Dios, tú no lo has hecho, piensa bien que va a venir un juicio y que no hay otra puerta sino Jesucristo el Señor. En el capítulo 3 del libro de Juan también encontramos, mis hermanos, en el versículo 16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, escúchame bien, para que todo el que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Búscalo en tu sagrada escritura. Ahí está, para que veas que la puerta en este tiempo es Jesucristo, por donde hay que entrar para llegar a la presencia de nuestro Dios, a la salvación. En aquel tiempo, mis hermanos, era terrible la violencia y la corrupción que había en el tiempo de Noé, que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra. Qué grande, mis hermanos, sería esa violencia, sería esa corrupción, ese pecado. Que Dios que lo creó se arrepintió y determinó raerlos todos de la tierra, con los animales y todo lo que había con vida. Ahora, mis hermanos, es diferente, pero es semejante y es como en ese tiempo también. Estamos viviendo días, mis hermanos, peligrosos. Hay desastres en diferentes lugares, terremotos, hay guerras. Mis hermanos, estas son señales de que hay que prepararse para entrar por esa puerta. Que estamos cerquita de la venida del Hijo del Hombre,
que tenemos que estar preparados para entrar por esa puerta. Porque si no, mis hermanos, no podemos entrar. Tenemos una historia en el capítulo 25 del libro de Mateo. 10 vírgenes, son 10 iglesias. Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Estas vírgenes, mis hermanos, esperaban al esposo y llegaron al lugar a esperar al esposo. Y el esposo tardó y se quedaron dormidas. A la medianoche, mis hermanos, se oye un clamor. Y despiertan todas preparando sus lámparas para ir al encuentro del esposo que estaba al llegar a la casa. Las prudentes tomaron sus lámparas y sus envases y encendieron las lámparas para ir al encuentro del esposo. Pero la insensata, la lámpara se le apagaba y no tenían extra el aceite que encendiera la lámpara. Llegaron donde las prudentes, danos de tu aceite, porque las lámparas nuestras se apagan. Pero ellas sabiamente le dijeron, no, para que no nos falte a nosotros, ni le falte a ustedes, vayan donde los que venden y compren. Eso no se compra muy fácil. Eso hay que ganarlo y eso lo da Dios. Pago viene del cielo. Dios, cuando tú dedicas tu tiempo a prepararte en oración, a prepararte en la palabra, a trabajar en la obra de Dios, comienzas a llenar ese envase del aceite que necesitas hasta que venga el esposo. Pero hay mucha iglesia, estoy hablando con la iglesia ahora, que creen que con solamente ir, escuchar el mensaje o cantar un coro, regresar a la casa y dedicar el otro tiempo a la diversión de las programaciones de televisión, de otras cosas, de ir de compra y de muchas cosas más. Pero se olvidan que hay un trabajo que hacer. Y es que hay que anunciar la venida de Cristo. Y esa palabra hay que anunciarla por todas las calles. A todos aquellos que todavía no conocen al Señor. Y que ese es un trabajo que hay que hacerlo para que se llene el envase del aceite, para que podamos estar listos cuando llegue el esposo. Sorpresa para aquellas 5 vírgenes fatuas que cuando llegó el esposo no tenían el envase lleno de aceite para ir alumbrándose a donde estaba el esposo. Las que estaban preparadas, dice que se abrió la puerta y ellas entraron y se cerró la puerta. Y qué triste que aquellas se fueron y cuando regresaron, tocaron que le abrieran y el esposo le dice de adentro de sí, no os conozco, no los conozco, no los conozco. O si no tienen el Espíritu de Dios, mi hermano que me escucha, hay que estar lleno del Espíritu Santo para que cuando llegue ese momento podamos estar listos para entrar por la puerta del esposo que es Cristo Jesús hacia adentro y no tengamos pérdidas totales. En este día estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Así está la humanidad en estos días, mis hermanos, en todo el mundo. Los gobiernos,
las autoridades ya no pueden controlar la violencia que hay entre la humanidad. En todas las naciones están, unas más que otras, pero está la violencia que las autoridades y los gobiernos no pueden controlar. Esta es la señal que dice como en los días de Noé. Esta señal de que hay una corrupción mundialmente. Últimamente se están dando en casamiento, casándose y dándose en casamiento, en fiestas, grandes fiestas, pero no la búsqueda del cielo, no la búsqueda de la puerta que es Cristo para entrar al cielo. Será muy tarde cuando ya llegue el esposo y tú y yo no estemos preparados. Hay que trabajar para llenar la vasija para cuando llegue el esposo ir al camino a alcanzarlo. No se puede uno conformar con solamente ir a la iglesia y luego regresar sin hacer ningún compromiso con Dios, comprometerse con Dios, porque hay muchos que están 30, 40 años en la iglesia, pero no quieren comprometerse, porque no quieren tener nada que los interrumpa para ellos hacer lo que ellos desean hacer con el tiempo. Recuérdate que Dios nos creó con el propósito de que le adoremos todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Le adoremos y que estemos atentos a su palabra, que usemos la fe en nuestro Señor, que trabajemos en cuanto sea a la obra para llenar nuestra lámpara y nuestra vasija de ese aceite. Ese aceite, mis hermanos, el símbolo del Espíritu Santo. Hay muchas señales que ya han sucedido. Mis hermanos, los crímenes. Mis hermanos, hay demasiado de mucho desastre en este mundo, en estas sociedades que estamos. Es todo posible. Para todo el mundo, todo está bien. Pero no. Estamos bien cuando andamos con Jesús. Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en esta palabra. Cuando obedecemos esta palabra. Estamos esperando al Señor. Cuando hacemos la voluntad de Dios y obedecemos los mandamientos de esta palabra, es cuando el Espíritu Santo está en nuestras lámparas y en nuestros envases. En esta tarde, mis hermanos, espero que tú reconozcas cuál es tu estado de vida. Si estás dentro del centro de la voluntad de Dios, si es que tú estás esperando al Señor, la venida del Hijo del Hombre que es Cristo, si es que tú la estás esperando, tienes que estar en comunión con el Señor. Si no estás en comunión, si no estás obedeciendo
la palabra del Señor. Si no estás ocupado en los negocios del Señor, tú no estás esperando al Señor. Porque cuando Él venga, no te irás. Hay que preocuparse en la vida de todas las cosas. Hay que trabajar para mantener la familia, los hogares, pero sobre todo primero es Dios. El tiempo de Dios no lo puedo tomar yo para hacer trabajos extras, porque son ganancias extras. Ese tiempo pertenece a Dios. Y tenemos que estar preparados para entrar por la puerta. Porque en aquel tiempo de Noé, millones de gente perecieron. Y la lluvia llegó para aquellos que no la habían visto ni creían. Llegó pero en abundancia. 40 días, 40 noches lloviendo. Hasta que los montes más altos fueron cubiertos con el agua. 15 codos más para arriba de los montes subió el agua. ¿Por qué? Dios es verdadero y la palabra es verdadera. Y hay que creer en la palabra de Dios. Aquel varón creyó y fue libre. Su esposa, sus hijos, sus yernas fueron salvas. Y todas aquellas bestias que andaban con él, todas aquellas aves que andaban con él, estuvieron salvas en aquella arca donde entraron por la puerta de la salvación y Dios cerró la puerta para asegurarlos. Así, mis hermanos, cuando venga el Señor, será el que cierre la puerta. Mis hermanos, si todavía no te has convertido al Señor Jesús, si todavía estás en duda, este día es el día de salvación. Yo te aconsejo que te conviertas y recibas al Hijo del Hombre, al Cristo de la gloria, lo recibas como tu Salvador y tu Dios, para que puedas entrar por la puerta al cielo. Yo te ruego en el amor de Cristo que lo aceptes para que estés seguro de que vas a entrar al cielo. Yo voy a orar por ti para que tú lo aceptes. Pero esto tiene que ser voluntariamente para que el Señor te salve. Padre Santo y Señor nuestro Jesucristo, tengo el ruego delante de ti por todos aquellos, Señor, que todavía no te han aceptado, Señor. Por todos aquellos, Señor, que se han ido atrás otra vez por causa de cualquier obstáculo que haya ocurrido. Te ruego, Señor Padre amado, que en esta hora, donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en su trabajo, en cualquier lugar que se encuentren, Jesús le dice, ven a mí, porque es el único que puede hacer que tú entres por la puerta de la salvación.
Es el único que te puede dar vida eterna. Y que como está escrito en el libro de Juan capítulo 14 versículo 1, donde dice que Él fue a preparar lugar para nosotros y vendrá Él mismo para llevarnos a las mansiones celestiales. Ese es el Cristo que tenemos que aceptar para poder entrar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, Padre amado, mira todo eso que en esta hora aceptan al Señor, que se reconcilien, Señor. Bendícelos, Padre amado, para que entren nuevamente a la casa de Dios y al redil, Padre amado, para que sean salvos en aquel día. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús.